Buenos días a todos. Tenemos la suerte de estar aquí con Miquel Santiago. Yo creo que es uno de los grandes novelistas de Europa, un maestro del suspense, y con una biografía totalmente fascinante. Nacido en Portugalete, estudió sociología en Deusto, ha sido programador en Holanda e Irlanda, tiene un grupo de rock, es un rockero de pro, y es autor de 8 novelas absolutas y ahora un gran escritor de novela negra. Tiene 8 novelas fascinantes. Yo personalmente hay una que es En plena noche. Si no la han leído han desperdiciado su vida, entonces empezar a recuperar ese tiempo. En plena noche a mí es una novela que me fascinó, tiene imágenes que me ha costado olvidar, los corazones que va encontrando el protagonista por allí, esa fiesta nocturna en la que pasaron cosas. Es imprescindible. Además, cuando la última noche Tremor es llevada por Netflix a la pantalla, se convierte en el top 1. O sea, yo creo que es una suerte contar con Miquel Santiago en Innova y tenerle con nosotros. Y yo iba a empezar preguntándole, ayer estuvo aquí el exdirector del Washington Post, Michael Baron, y escuchándole, a mí me daba la sensación, y él hablaba de Estados Unidos, de que la ficción se ha apoderado de la política. O sea, las cosas que está haciendo Donald Trump hace unos años hubiésemos pensado que eran parte de un cuento, que no podían ser reales. Apoderarse de Groenlandia, cambiar los nombres de los lugares clásicos del mundo. Y yo creo que a veces, lo hablaba con Miquel, la ficción va a ayudar más a entender la política que el propio criterio racional o los argumentos. No sé cómo lo ves. Egunon. Buenos días. ¿Cómo les gusta a los periodistas a empezar siempre con algo de actualidad? Claro. Así digo, ¿no? Pues la verdad es que esto de Trump y bueno, los últimos años en general, para los contadores, a los que nos dedicamos a la ficción, es un caso de análisis, desde luego, ¿no? Porque en el fondo utilizan las herramientas de la ficción, ¿no? Con esto concretamente de Groenlandia y lo mismo que no es Trump, pero es la Unión Europea con la mochilita esta de marras de las baterías y las latas de atún, parece que utilizan el elemento sorpresa, ¿no? El elemento que los escritores utilizamos para soquear y poner al lector en un estado vulnerable en el que necesita seguir leyendo, ¿no? Necesita más información y necesita instrucciones, ¿no? Es lo que decía Naomi Klein en la teoría del shock muchas veces también. Romper la sensación de estabilidad para generar la incertidumbre y la necesidad de que alguien te guíe. Totalmente. ¿No? En el caso de los novelistas que nos dedicamos a vender libros, yo vendo páginas, ¿no? Entonces, cuando meto una buena sorpresa, sé que he vendido unas 50 páginas y que el lector no me va a abandonar durante ese rato, ¿no? Porque va a necesitar que le explique bien la razón de mi enigma. Con lo cual, Trump está ganando, no páginas, pero está ganando yo creo que días, ¿no? Para hacer sus cosas, que puede que tenga relación con el Golfo de América o puede que tenga relación con cualquier otra cosa, ¿no? Así, un tipo pues, que estará bien asesorado. A él no le veo yo no le veo capaz de inventarse todo esto, sinceramente. Creo que tiene un buen escritor detrás. Tiene guionistas. Yo creo que tiene gente, ¿no? Como lo que siempre se ha dicho, que la Casa Blanca contrata guionistas y contrata escritores, ¿no? Porque nos pasamos el día pensando en estas cosas. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para crear un apocalipsis, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir respecto, porque tampoco tengo mucho más análisis, Óscar. Bueno, pero si nos hablas de tus novelas va a ser fantástico. Yo creo que tienes algo que es muy personal, que le da un valor tremendo a tu literatura y es tu originalidad. O sea, en un canon que hay del género noir, del policía que investiga, la figura del asesinato y tal, tú has creado algo, en mi opinión, totalmente distinto. Ahí está su valor, es mucho más fácil acercarse a tus personajes. Un poco, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has buscado esa diferenciación tan personal y tan válida? Bueno, y tan respaldada por el éxito, además. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo siempre le echo un poco la culpa, fíjate, todo el mundo se monta su propia historia y lo peor de todo es que se la termina creyendo. Y yo, cuando realmente me planteé, después de escribir muchos relatos que autopubliqué, como ha comentado Raquel antes,
y empecé online y tuve varios éxitos que me abrieron la puerta del mundo editorial con una primera propuesta para escribir algo. Yo justo en aquel momento ya vivía en Países Bajos, en Ámsterdam. Y siempre digo que me dejé, vamos a decir, contagiar, así como en Irlanda, donde también viví, me dejé contagiar por esa magia de los cuentacuentos y de los contadores de historias que tienen los irlandeses. Los holandeses me parecieron tremendamente innovadores. Y hoy que estamos en Innova, pues os cuento que esa es una sensación que saqué de Ámsterdam, ¿no? Yo recuerdo que tocaba la guitarra y tenía mis versiones de los Rolling y iba por los bares de Ámsterdam y me decían, bueno, pero si esto ya lo hemos escuchado, tráenos lo tuyo, ¿no? Tráenos algo, ¿no? Diferente, nos encanta la diferencia, lo nuevo, ¿no? Y quizá toda esa atmósfera súper innovadora que se respiraba en Ámsterdam en los años en que yo escribí Tremor Beach me impulsaba, cada vez que estaba planteando un capítulo, cada vez que me estaba planteando las situaciones, a estar siempre en tierra extraña, ¿no? A sentir que no había nada malo por hollar, ¿no? Vamos a decir, lugares y situaciones narrativas que igual no se habían hecho previamente. Pues, por ejemplo, escribir una novela de premoniciones con un protagonista narrador en primera persona, con una situación personal curiosa, con un tono casi entre lo cómico y lo trágico, pero sin ser el clásico tono de género demasiado severo. Y todo esto que era, pues eso, una tierra extraña que te hacía sentirte en un lugar que nunca habías estado, como lector, después resultó que tuvo éxito, ¿no? Y esto te marca mucho, porque claro, tú siempre intentas explicar tu éxito. Es una cosa que todo el mundo hace cuando tiene éxito, decir, ¿por qué he triunfado yo? Igual era cuestión de suerte. O que yo qué sé, soy de Portu y eso marca, ¿no? Todos los de Portu compraron mi libro. Pero es cierto que yo decodifiqué mi éxito en base a esta manera de hacer, que es intentar sorprender, tener algo diferente, aportar un miligramo de innovación en el género. Y ahora es una obsesión. Pero yo creo, Miquel, igual me meto donde no me llaman, esa búsqueda de la tierra extraña también está un poco en tu biografía, ¿no? Sociólogo, programador informático, rockero que acaba siendo escritor. O sea, te has reinventado varias veces y intuyo que has estado dispuesto a correr ese riesgo en todo momento. Que sea también una de las claves, ¿no? Esa disposición al riesgo. Me estás ahorrando una hora de terapia. No lo había pensado. Sí, pero es verdad. O sea, siempre ha habido un... Te has comido económicas en Sarrico también, como parte del currículum, que nunca termine. Será la sorpresa. La sorpresa, estáis en shock. Yo siempre he considerado que soy una persona muy curiosa en este sentido, con una especie de insatisfacción permanente en casi todo lo que hago, ¿no? Y eso sí que me ha impulsado a, pues, tanto profesionalmente, pues eso, sociología, que en realidad es una carrera que estudié para que mis padres estuviesen contentos mientras yo llevaba a cabo mi plan secreto de ser una estrella de rock. Que no lo conseguí. Y entonces empecé el plan secreto de ser escritor. No, pero sí, empecé sociología, no conseguí nada de trabajo, surprise. Después sí que era un tío habilidoso con los ordenadores, empecé con la informática. De la informática me llevó a viajar, me llevó a escribir, porque también el mundo de la informática en algún punto, sobre todo el mundo de la empresa, no me acaba de convencer. Y buscaba el horizonte de la libertad y de la autonomía en la escritura y hasta aquí. Ya estoy quejándome por otras cosas, no que penséis que soy completamente feliz tampoco. Pero yo creo que sí, que soy una persona curiosa, habilidosa, y eso me llevaba a coger bastantes desafíos, la verdad. Y luego yo creo, Miquel, que el gran desafío tiene que ser, no sé cuánto tiempo le dedicas a una novela, pero me imagino que será mucho, en soledad, con tus pensamientos, y el tener confianza en ti mismo y seguir, pese a que me imagino que te entrarán dudas y no sé de dónde sacas la energía para aguantar estar enclaustrado con una historia y creer en ella. Bueno, la energía sale del adelanto que lo cobras al principio. Claro. Sale una energía tremenda de ahí, ¿no? Las niñas que todos los días comen y... es cierto que los proyectos a largo plazo individuales, que no tienen ningún asesoramiento, porque realmente, por mucho que mi editora
lea y opina. Al final tú eres el máximo, eres el capitán de tu barco y solo hay un tripulante. Sí, hay algo sobre la fe de los ciegos, ¿no? Sí, porque tú estás solo delante del folio y con tu historia, pensando que la van a leer y que... Pero te entrará incertidumbre en algún momento, no lo sé si... Hombre, por supuesto, continuamente. Hay bloqueos al principio, hay bloqueos al final, hay bloqueos en el medio. Yo tengo vamos a decir, una vocecita interna que me está haciendo bien, que me motiva. Cuando siento que lo estoy haciendo bien, estoy como muy seguro. Además, también he aprendido a compartimentar un poco mi mente, ¿no? Quiero decir, dejo al creativo crear, al crítico lo sé callar y lo dejo el espacio en su debido momento. También dejo al que cobra las facturas aparte. Dejo al hombre público, vamos a decir, al hecho de publicar y que la gente lo va a leer, lo intento también apartar del proceso creativo. Y yo leí en una entrevista una vez que hicieron, no recuerdo el nombre, me da mucha pena no acordarme, pero además creo que salía en el Correo, por cierto. Uno de los guionistas que más capítulos de Los Simpson escribió jamás. No recuerdo ahora cómo se llamaba. Pero dijo una cosa que es la pura verdad. Él decía siempre, yo intento escribir el peor capítulo que puedo. Y esa sensación de libertad que te da decir, voy a fracasar, venga. Voy a hacerlo mal, de verdad, que no te importe absolutamente nada, tira para adelante, termina el concepto, porque en ese proceso vas a acertar un montón, ¿no? Sin darte cuenta. Y después en reescribir está la magia, ¿no? Pero sí que es cierto que esa fe viene también de una sensación de decir, sucumbe, no pasa nada, fracasa, está bien. Cualquier tipo tiene que ser capaz de perder toda su reputación en la siguiente obra, ¿no? Y si te lo crees, si logras creértelo, pues avanzas. Pero tú eres un ejemplo, en mi opinión, de esa fe, porque empiezas autoeditándote y terminas siendo traducido a un montón de idiomas, en Netflix, etc. Eso también demuestra un empuje tremendo, pasar de la autoedición a estar traducido en un montón de idiomas, ¿no? No es nada fácil ese recorrido. No. Bueno, soy un afortunado también en este sentido. He tocado la tecla de los tiempos también, quiero decir... la literatura, o vamos a decir, el público siempre ha llamado a mi puerta. Yo, de hecho, mi primer éxito viral con la autopublicación fue casi a mala leche, porque yo había estado escribiendo relatos en Dublín, los publicaba en un blog, allá por el 2006, antes de los smartphones. Y lo intenté publicar los relatos en varias ocasiones, pero nadie me interesado en el mundo editorial, así que lo recopilé todo y hice el primer ebook. En aquella época los ebooks eran como una novedad absoluta, ¿no? Y lo lancé todo en una plataforma y me fui de viaje y me olvidé, dije, bueno, tiré la toalla, bueno, ya está bien, si es que nadie le interesa. Y uno de los relatos lo petó, pero mucho. O sea, se hizo número 1 en Estados Unidos en lenguaje en español, tenía un montón de descargas, era gratis, pero bueno, había otros gratis que no descargaban tanto. Y entonces, esto fue lo primero. Y después escribir Tremor Beach en sí mismo, una novela que ocurre en Irlanda, con personajes americanos, irlandeses, por un tío de Portugalete que pretende publicar en España, pues también era una cosa que parecía que una locura, y resultó ser el éxito de su año y vender todas estas traducciones. Con lo cual, de alguna manera, yo también soy el clásico tío afortunado, como los que odiaba yo cuando iba al instituto, que salían del examen y decían, he pencado, seguro. Y después le sacaban un sobresaliente, ¿no? Pues a mí también me ha tocado la fortuna de que ese género en concreto está muy en boga hoy en día, y yo lo sé hacer, y bueno, también, vamos a engañarnos, hay que estar ahí pico y pala. Hay una cosa que tengo que confesar, en alguna entrevista he leído la admiración que tienes por Stephen King. A mí me parece uno de los grandes. No sé si piensas, yo lo creo, que tiene que recibir el premio Nobel de un momento a otro Stephen King, no ha habido otro como él. Pero también yo creo que tú con Stephen King tienes algunas cosas en común y una de ellas es saber colocar al lector en el centro de la historia, que eso es dificilísimo. No sé cuál es, como dice Stephen King, tu caja de herramientas para hacer eso. Bueno, lo del Nobel, a ver, desde luego el impacto que ha tenido en la literatura es innegable, ¿no? Depende a qué le llames literatura, pero yo sí, ¿por qué no? Me parece una persona súper relevante para muchísimos escritores
y que ha hecho algo por la renovación de un género que después su renovación se ha visto en muchísimas cosas, ¿no? Stephen King, pero ha sido como el paradigma, ¿no? Es una referencia, vamos a decir, peligrosa para los escritores, porque es un genio. Es decir, totalmente. Stephen King tiene un manantial de ideas y posibilidades casi interminables. Y querer parecerse a Stephen King pues es una enfermedad que ya está diagnosticada, básicamente, entre los escritores. Aún así, pues eso, es un gran referente, un tío que se ha arriesgado en muchos géneros, en muchas cosas, y que efectivamente ha utilizado la técnica, vamos a decir, de colocar a la diversión y a la lectura comercial en el centro, ¿no? Es decir, sus novelas están muy planteadas para el lector de todo tipo, para atraer, vamos a decir, a una clase media lectora, no clase media económica, pero esa clase media lectora que igual no domina un vocabulario muy extenso o no tiene todo el tiempo del mundo para meterse en una novela más densa, ¿no? Y él ha traído géneros, historias a ese tipo de lector mayoritario, ¿no? Entonces, por ahí sí, toda mi admiración. Y la caja de herramientas, lo que Stephen King tiene un baúl, ¿no? Yo tengo mi destornillador, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y además yo creo que también, algo que tú has dicho ahora, Stephen King, en mi opinión, también tiene una especie de antena que le permite captar cuáles son los miedos de la sociedad, qué es lo que está pasando. Yo creo que también en muchas de tus historias se ve esa sensación con la inquietud del momento, ¿no? No sé si es algo que tú lo buscas, que simplemente lo percibes, te sale, o ¿cómo lo haces? A ver si pillo el sentido de tu pregunta, pero que es una pregunta que nos hacemos los escritores también, porque todos recordaréis que hace solo 20 años la histórica, bueno, 20 años, sí, 20 años, la histórica dominaba, ¿no?, el panorama literario. En la época de Stephen King fue el terror y el mundo paranormal, que hoy en día ya está tan de modé, ¿no? Parece que hay géneros que en su momento gustan en la sociedad, ¿no? Y yo como sociólogo, que para algo me sirven mis 4 años, ¿no?, de sociología, sí que muchas veces me hago la pregunta de si estos géneros que se ponen de moda tienen mucho que ver con determinadas ambiciones sociales o sed de conocimientos o una manera de extraer en concreto que la gente está buscando, ¿no? Hoy en día la policíaca y el thriller están súper de moda y es cierto que algún sociólogo de verdad que se dedique a eso debería hacerse la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué hay en la novela negra para que hoy en día sea tan mainstream, ¿no? ¿Es la velocidad del texto? ¿Es una novela mucho más lúdica? ¿O hay algo en el mundo que nos lleva a, yo qué sé, una especie de crítica? Vivimos en una sociedad muy cómoda, yo considero. Vivimos en una sociedad bastante cómoda en la que las teorías conspirativas, el enfrentamiento a la autoridad, desconfiar de la autoridad, ¿no?, lo que ocurre, termina ocurriendo muchísimo en las novelas policíacas, ¿no?, en las grandes organizaciones policiales y la corrupción, ¿no? Entonces, quizás hay algo de eso, ¿no? Pero vamos, yo te digo, cuando terminé sociología lo dejé ahí. Sí, ¿no? Cada sociedad a lo largo del tiempo tiene su miedo. Que el siglo XXI es el miedo al asesino, el miedo a verse envuelto en lo que dices tú, en una conspiración que te domina. Sí que lo curioso de todo también es que el género negro que nace casi en el siglo XIX, en el siglo XXI sigue teniendo algo que engancha al público, ¿no? Pocos géneros han ido decayendo otros, pero este es en estos momentos el mainstream. Bueno, el género negro lo empezó Caín, ¿eh? Ah, bueno, te quiero decir que la Biblia se puede leer como no sé. Es decir, que lleva muchos años esto sobre la mesa, ¿no? El Eros y el Tánatos, bueno, eso es que es lo más básico, ¿no?, de la mente humana. Y creo que sí, que las historias de asesinatos, bueno, sí, a nivel editorial, si quieres, tienen 100 años, ¿no? Bueno, llevan, como te digo, o sea, llevan muchísimo tiempo sobre la mesa la reflexión sobre la muerte, el asesinato, la moralidad del asesinato, la necesidad o no del castigo. La culpa, ¿no?, como elemento, desde Crimen y Castigo mismamente, ¿no?, hasta Patricia Highsmith,
Y a mí, que me encanta también, que es un género que repito mucho, ¿no? Una idea, ¿no? La culpabilidad, la ética del criminal, todos esos temas que hoy en día, pues mira, efectivamente, eso puede ser otra de las cosas que hoy en día está tan en boga, ¿no? Sí, algo la gente pasa. está tan acostumbrada a cumplir órdenes que se empieza a plantear, oye, por eso nos gustan las pelis de atracos, reconozcámoslo. Todos lo hemos pensado cuando hemos visto el furgón de Segur. Uy, de Segur. El otro. El de Segur no, que ese no lleva nada. El de Prosegur. Eso. Bueno, se le ocurrió al Dioni. Y le salió medio bien, con lo cual, es decir, Sí, sí. novela negra. No, quizás no se ha arrepentido todavía. ¿Qué va? No, sin embargo, sí que hay un problema en este siglo XXI, es lo que va a durar la literatura con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que es la gran pregunta. Si va a escribir mejor que muchos autores, ¿qué crees que va a hacer la IA en la creación? Hombre, yo hago un seguimiento muy cercano a la inteligencia artificial, tengo en cuenta, y todas las mañanas le pido que me escriba un cuento. Por ahora se emborrona un poco hacia el final. Empieza bien, pero hacia el final empieza a resumir demasiado. No quiero ser el clásico tío que dijo en el siglo XXI la inteligencia artificial nunca escribirá libros, entonces el tren de alta velocidad jamás existirá, moriríamos aplastados, ¿no? No lo quiero decir, o sea, estoy muy pendiente, ¿no? de todo esto. Hombre, a ver, no es lo mismo tener aquí a Miquel Santiago que a un robot, también te digo. Es decir, la literatura tiene mucho de carisma, ¿no? de historia personal. Creo que el mundo editorial por ahora está completamente cerrado, ¿no? Sí que se han abierto vías de trabajo en, por ejemplo, el mundo de las portadas, el mundo del diseño de portadas. Como herramienta auxiliar de trabajo es maravilloso. Yo lo utilizo todos los días, para muchísimas cosas. Que escriba una gran novela, pues no, es que no lo quiero negar, ¿no? Podría ocurrir. De hecho, hace nada hemos tenido una polémica porque Meta estaba alimentando su inteligencia artificial con una lista de libros en la que aparecen algunos míos también. Había metido un repositorio de millones de libros y le estaba dando a su inteligencia artificial clases de literatura, ¿no? Entonces, todo puede pasar, ¿no? No me voy a negar, ¿no? Al final... Sí, es un enigma. Todavía es una incertidumbre. Bueno, si termina pasando, pues nada. Yo la verdad es que corro un adelanto de 3 novelas, todavía me quedan unos 9 años de trabajo y nada. La siguiente que la escriba la IA. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o tenemos 5 minutos. Sí, ahí tenemos arriba una. Gracias por la primera, que es la más difícil. Te van a pasar micro, mira. Buenos días, Miquel. Gracias por tu exposición. Yo quería preguntarte, cuando hiciste esa aventura de escribir sobre una cultura extranjera y ubicarla además en un país extranjero, ¿cuáles fueron los retos que tuviste que afrontar? Muchas gracias. Bueno, yo vivía en Irlanda, ya había vivido 4 años, tuve un sabor, ¿no? sobre Dublín y... Creo que era la mejor documentación que he tenido en mi vida, la verdad, fueron los 4 años que viví en Irlanda. Y bueno, uno de los desafíos, claro, lógicamente, es meterte en la mentalidad de una persona anglosajona, que nunca será nuestra mentalidad. Y en este sentido lo digo tranquilamente, que yo creo que es un Peter Harper, el protagonista de Tremor Beach, es un irlandés muy de Portugalete. Después también metí un cine de verano, que mis amigos irlandeses se despitotaban cuando un cine de verano en Donegal, bueno, muy interesante, no sé cómo lo vas a hacer y tal. Hubo un trabajo de acercamiento y para mí era un pequeño homenaje también, si quieres que te diga la verdad. Yo me lo pasé muy bien en Irlanda y quería hacer un bonito retrato de lo más bonito, de lo más divertido y el cariño que le he tenido yo siempre a su cultura, ¿no? Pero admito que era muy difícil trasladar la mentalidad y el contexto de un irlandés totalmente, ¿no? Con fidelidad. Así que, como desafío, ya te digo, no, porque escribí con mucha comodidad, con mucha tranquilidad, creyendo mucho en la voz que le había dado el personaje. También es cierto, que ya que hemos mencionado a Stephen King,
Es una novela que tiene una influencia potentísima de todo lo que yo he leído de Stephen King y algo quedará también de esa forma de ser y de hacer, de las pequeñas comunidades. En este caso, en Tremor Beach retratamos una pequeña comunidad en el norte de Irlanda, una playa con 2 casas, un elenco muy pequeño de personajes que viven en una comunidad bastante feliz hasta que empiezan a pasar cosas. Y este, vamos a decir, aspecto idílico de la vida de buenos vecinos, de una comunidad en la que hay cierta civilización y todo el mundo se lleva bien, pues desde luego para mí es absolutamente no española, vamos a decir. Me parece que suena más a comunidad anglosajona o nórdica que latina, vamos a decir. En ese sentido creo que quedó bastante más veraz. Si Tremor Beach hubiese ocurrido en Gandía, estoy seguro de que se hubiese desarrollado de otra manera, ¿no? Con todo el amor que le tengo a Gandía, pero creo que era bastante anglosajona la novela en cuanto a acervo cultural. Gracias, no sé si te he respondido del todo, pero... ¿Alguna más? No sé si tenemos tiempo. Hola. Bueno, sí. Yo te la repito en voz alta, dile. Que tengas mucho conocimiento, pero siempre ha habido la dicotomía de los creativos, hasta qué punto el control de la técnica, conocer la escritura, tener lectura, aporta valor para esa competencia creativa. Es decir, quizás para los futuros creativos y creativas, evidentemente ser creativo no es solamente coger la herramienta y poner filtros, sino que tiene que haber un conocimiento previo y una técnica. ¿Hasta qué punto, desde tu experiencia, porque además parece que has llegado a vivir de tu creatividad de forma muy casual, ¿no? ¿Hasta qué punto el dominio de la técnica te has tenido que trabajar la técnica para luego definir tu propio estilo, ¿no? El valor de ese trabajo. Voy a intentar por partes. Al principio que no tenías el micro te referías a que hoy vivimos en una época en la que hay muchas herramientas, mucha tecnología que aporta, ¿no? ¿Hasta qué punto tener una base de conocimiento técnico, trabajar la técnica, la lectura, la escritura, conocer las reglas, las normas y luego desarrollar tu creatividad es importante? Bueno, es que con el tema de la literatura y la escritura, yo previamente trabajé 15 años como programador de software y conozco el mundo de cómo la tecnología ayuda muchísimo a desarrollar más rápido, a evitar errores. Vengo de ese mundo, ¿no? Pero en la literatura es que me parece que la tecnología solo estorba. Vamos a decir. De hecho, creo que en la creatividad, en su aspecto más puro, todo lo que sean ventajas son inconvenientes. Yo una vez en una charla como estas había un hombre que era jubilado y levantó la mano y dijo: oye, yo toda la vida he querido ser escritor, pero claro, tenía trabajo, no podía, tal. Y entonces por fin me jubilé y ahora que tengo todo el tiempo del mundo, es que no me decido por nada, ¿no? Y dije, efectivamente, es que la creatividad se alimenta de los problemas, ¿no? De las restricciones. Tener un lienzo definido, un trocito de papel cuanto más pequeño y el lapicero que se te está acabando. Ahí te sale la mejor idea. Creo yo. Quiero decir, a mí, cuantas más dificultades he tenido para escribir, es cuando me he concentrado más. Y ese valor, el valor de la concentración, yo lo relaciono mucho con la creatividad. No tener un supereditor de textos, no. Un bloc de notas, ¿no? Que no tengas 2000 gadgets en la pantalla, no. O sea, concéntrate. Yo, es decir, como técnica, la número 1 es la concentración. Estar concentrado en una sola cosa. Cosa que hoy en día mi editora, Carmen Romero de Ediciones B, me dice: es que no nos llegan manuscritos. Le digo, es que vivimos en la pandemia de la desconcentración. ¿Y cómo va la gente a escribir bien si no es capaz de concentrarse, ¿no? Concentrarse en una cosa. Entonces, como entrenamiento, la lectura. Lectura en papel, mejor todavía. Leer en papel, un elemento absolutamente pasivo, sin relojitos, ni alarmas, ni brillo de pantalla, un papel.
y estás solo a una cosa. Es que es... Por eso yo reivindico mucho la lectura, me interesa porque vendo libros, pero además es que yo creo que es la gran medicina para los tiempos que corren, ¿no? De pantallitas, WhatsApp, notificaciones, no, pum, quédate quieto. Las manitas aquí, coge el libro. Entonces, bueno, y después, en lo referente a lo que pueden ser técnicas para un escritor, claro, la lectura una y otra vez, ¿no? Aprender de los demás. No hay escuela de escritura, no hay universidad, no hay facultad. Está en las bibliotecas. Tienes que coger a los clásicos, que sean tus tíos, tus abuelos, tus padres, y ellos te van a enseñar todo, porque se han enfrentado al mismo problema que te vas a enfrentar tú. Se han roto la cabeza, como te la vas a romper tú, ellos ya se han roto la cabeza con muchas cosas, y lo mismo que en el mundo científico todo es una cascada de conocimientos, en el mundo de la literatura es igual. Lo que tenemos que hacer es saber todo lo que se ha escrito, cuanto más mejor, ¿no? Y copiar. Yo recuerdo que cuando empecé copiaba a mano páginas de Edgar Allan Poe. Decía, bueno, si lo copio yo exactamente igual, igual se me mete algo. No sé, en la muñeca. Claro, como yo tocaba la guitarra, que tenemos esto de la memoria dáctil, los guitarristas, se te queda, ¿no? en los dedos cuando ensayas muchas veces. Entonces decía, igual escribiendo pasa lo mismo. Copias una página de la Rue Morgue y resulta que escribes igual después, ¿no? No pasó. Pero bueno, algo se quedó, un microgramo. Bueno, pues terminamos ya la charla. Sí. Hemos sido unos afortunados conociendo los secretos de creatividad de Miquel. Todos a copiar páginas de... Más secreto. Nada, y muchas gracias, Miquel, por tus consejos y tus comentarios. Pues un placer, gracias a todos. Buenos días.